articulaciones se dibujan en forma circular, o bien un círculo perfecto, a veces va a ser un óvalo y otras veces un círculo más pequeñito. Por ejemplo, hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Y en el vídeo de hoy por fin traigo un nuevo contenido que estaba deseando traerlo, y es sobre diseño, de moda, ilustración. Y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a dibujar un figurín de moda con la proporción de 8 cabezas o 9 cabezas para hacerlo un poquito más estilizado, con el canon de proporción griego. Como digo, voy a enseñar a hacerlo estático porque este vídeo va a ser un poco la base de las proporciones que va a tener nuestro figurín. Y nada, sobre todo practicar mucho. Si tenéis que hacer 100 figurines estáticos, hacer 100 figurines estáticos. Y ya a partir de ahí pues ir practicando y os iré enseñando distintos figurines con poses, figurines caminando, que son los que se suelen hacer comúnmente en diseño de moda e ilustración. Y bueno, antes de empezar con el vídeo, lo último que os quiero decir es que os dejo un enlace en la descripción donde os dejo la plantilla para poder hacer los figurines con las proporciones, y es descargable, es totalmente gratuita, de un post que hice ya hace varios años. Y de hecho mi estilo a la hora de hacer figurines realmente ha cambiado mucho. Pero bueno, la plantilla es básica, ¿vale? Para siempre, la podéis tener siempre ahí. Podéis descargarla e imprimirla tantas veces que necesitéis, o incluso podéis trazarla vosotros en papel. Y con esa plantilla podemos hacer cualquier figurín en cualquier pose, que es lo más interesante. Así que nada, te dejo viendo el vídeo. Bueno, para empezar vamos a partir de un papel en blanco. Yo voy a usar un folio porque estos figurines que hago son como plantillas que me van a servir para las posteriores ilustraciones. Pero tú puedes utilizar un papel de una hoja, de un cuaderno de dibujo. Así a priori, si estás empezando, lo ideal quizás sea con una regla, trazaros una línea recta y medir, por ejemplo, la medida que queráis para las cabezas. Tened en cuenta que si tomáis mucha medida, lo que va a pasar es que quizás no os quepa en el papel. Esto es un A4 normal y corriente, entonces no podemos poner tampoco mucha. Vamos a poner que cada cabeza mida 2 centímetros. Esto aún así ya digo que es al inicio. Lo ideal es que con el tiempo os vayáis acostumbrando a no usar la regla. Yo ahora mismo la estoy usando para aquellas personas que nunca hayáis hecho un figurín ni hayáis dibujado nada, pues podáis hacerlo de una forma quizá un poco más cómoda. Lo que vamos a hacer también es numerarla. Esta va a ser la primera cabeza, 2, 3... para empezar un poco, lo que la teoría dice es que el cuerpo humano se divide en 8 cabezas. Esto significa que la medida que tiene en total la cabeza es la que se va a ir repartiendo a lo largo del cuerpo. En figurines de moda normalmente se hace 8 cabezas y media o 9 cabezas. Esto es para que quede un poco más estilizado, pero ya iremos viendo también cómo podemos hacer figurines hasta de 10 cabezas para que queden todavía más estilizados. Y lo primero que vamos a hacer es, podemos, con la misma regla que tiene aquí como algunas líneas en escuadra, podemos trazarnos las horizontales, que no queden demasiado marcadas para que tampoco nos molesten mucho. Insisto en que esto que yo estoy haciendo ahora mismo, realmente con el tiempo lo ideal es que lo vayáis haciendo a mano alzada, aunque parezca un poco complicado, pero en realidad tampoco se busca la perfección, porque esto es un dibujo artístico. Bueno, lo primero que voy a hacer es dar forma a la cabeza, porque también del ancho de la cabeza va a depender otras medidas. Al final todo está relacionado con la cabeza. Y yo siempre empiezo haciendo un círculo. Y de este círculo dibujo lo que es el óvalo, porque la cabeza es realmente un óvalo. Y esta primera sección la dividimos a la mitad, más o menos, y quedaría como en 3 partes, digamos en 3, dividida en 3, vamos, en tercios. Y ya posteriormente le vamos a ir dando un poco, digamos, de forma. Ahora mismo realmente, como digo, esto va a ser una plantilla básica. Y también vamos a tener en cuenta que quede la misma medida, más o menos, hacia ambos lados.
y así tenemos que ir rectificando, pues ya lo iremos haciendo. Dentro de la segunda cabeza vamos a tener otra división más o menos a la mitad de la segunda, un poquito por encima, como a un tercio. Y aquí voy a trazar una línea discontinua para diferenciarla de las líneas, digamos, de separaciones de las cabezas. Esta línea va a pertenecer a los hombros. Sobre la tercera cabeza vamos a tener también más o menos a un tercio, la parte superior, otra altura que va a ser con líneas discontinuas también. Y esta línea de aquí va a pertenecer al pecho o busto. Y ahora, en la cabeza número 4 va a ir la cintura. En la 5, es decir, entre la 4 y la 5, la cadera. Estas van a ser un poco, como digo, la parte más principal. Y el cuello irá en esta parte superior sobre la cabeza 2. Irá el cuello y los hombros en la misma cabeza. Tenemos las alturas marcadas, podéis hacerlo en distintos colores si queréis para que os resulte un poquito más fácil. Vamos a marcar los anchos. En esta línea de aquí, la línea de hombros, vamos a marcar el ancho que va a pertenecer a la cabeza al completo, es decir, el ancho de la cabeza a cada lado desde la línea central que es el eje. Este eje va a ser fundamental. Podemos medir con la regla la medida que tenemos, en este caso tenemos como 1,6 más o menos, y marcarlo a cada lado en la línea de hombros. Otra forma de hacerlo es marcándonos, poniendo el lápiz en todo el ancho y con el mismo dedo marcar la medida, ¿vale? Y ya directamente la pasamos. Otra medida va a ser la cadera, que va a tener el mismo ancho que los hombros, es decir, cabeza a un lado y cabeza hacia otro. Pero en figurines de moda, para que quede un poco más estilizado, también lo que se hace es que la cadera se reduce un poquito. Ya lo voy a dejar así, pero que sepáis que es otra opción. Y la cintura, que sería esta línea de aquí, vamos a marcar también el mismo ancho, pero lo vamos a reducir. No hay una medida exacta, lo vais a reducir también en función de cómo queráis vuestro figurín. Si lo queréis con la cintura más marcada, menos marcada, ya es un poco a gusto, pero bueno, a mí es verdad que me gusta que quede marcada. Comprobamos que tenga la misma medida, porque un poco el éxito de un figurín es que quede lo más, digamos, simétrico posible. Vamos a unir los puntos del hombro con lo de la cintura, en línea recta. Acostumbraros, como digo, a no usar la regla. Yo, repito, estoy usándola, pero lo ideal es que os acostumbréis a no hacerlo. Y de la cintura con los puntos de la cadera. ¿Vale? Ya veis cómo nuestro figurín va tomando forma. Y bueno, para el cuello vamos a hacer aquí dos líneas verticales, más o menos a esta distancia de la cabeza, que quede, pues, que no ocupe todo el ancho de la cabeza, simplemente un poquito. Y este sería lo que son los hombros, que quedan inclinados. Esto para que también no me quede el cuello muy largo. Si yo hubiera bajado esta línea más, me quedaría un cuello mucho más largo. Eso también va un poco a gusto. Y bueno, ya tenemos la parte del tronco. Ahora vamos a situar el pecho o busto que va en esta línea de aquí. Para ello, en principio, vamos a hacer como dos círculos que quede lo más simétrico posible, que no quede muy distanciados tampoco del costado, que sería estas dos líneas, para que no queden como muy en el centro. Sobre este espacio de aquí, entre la cabeza, la línea de la cabeza 2, hacia arriba, hacia la altura del hombro, vamos a marcarnos la articulación de los hombros. Las articulaciones se dibujan en forma circular, o bien un círculo perfecto, a veces va a ser un óvalo y otras veces un círculo más pequeñito. Por ejemplo, el óvalo o los círculos grandes puede ser, por ejemplo, para los hombros, las rodillas, y los círculos más pequeños, por ejemplo, para las muñecas, para los tobillos. Y vamos a dibujarnos aquí un poquito por encima la articulación del hombro de forma curva. Procurad que os quede lo más similar posible ambas, porque de esta articulación, o sea, del ancho que demos, va a depender también el ancho del hombro. Y bueno, nada, ya tenemos el cuerpo dibujado. Ahora mismo fijaos que es todo como muy líneas rectas, pero esa es la idea también. Que después, cuando vayamos a entintar, le demos ya la forma.
Bueno, ahora nos vamos a la parte de las piernas. Para las piernas tenemos la cabeza 6. Vamos a subir más o menos aquí, como a 1/3 por la parte de abajo. Vamos a subirnos también un poco las líneas. Y aquí vamos a colocar lo que es el óvalo de la rodilla, que esté más o menos a la mitad de esta línea. Ahora la cabeza 7, vamos a marcarnos aquí más o menos a esta altura, como a 1/3 también, desde la cabeza 7 hacia arriba, que va a ser la forma, digamos, del gemelo, la pantorrilla, de la pierna. Ahora, los tobillos van a ir en la cabeza 8. Fijaos que aquí lo he hecho más pequeñito. Y la cabeza 9, vamos a tener aquí el suelo. Este sería como el suelo. Hay quien hace el pie hasta la línea. A mí no me gusta porque es verdad que aunque sea un figurín y busquemos esa estilización, creo que queda demasiado grande, aunque esté con un tacón. Entonces yo lo que hago es que subo un poco la línea del suelo y ya aquí ya me dibujo el pie como en forma de trapecio y aquí hago un pequeño piquito para, por ejemplo, un tacón. Otras veces también podemos hacer un pie como semiflexionado, una cosa así, ¿vale? Pero bueno, esta sería una forma sencilla para los figurines. Y ahora en la mitad de cada lado de la cadera vamos a hacer una marquita. Y esta marquita va a ser la representación, digamos, del hueso de las piernas. Y lo llevamos hasta la rodilla. Procurar también que quede un poquito a la misma distancia. Y ahora, para la pierna de abajo, vamos desde la rodilla hasta el tobillo. A mí me gusta hacerlo un poquito así inclinada para darle bien la forma. Y ahora, para cerrar esta pierna, pues simplemente la cadera la juntamos con la rodilla y de la rodilla abrimos, digamos, lo que es la parte de la pantorrilla para que tenga esa forma y de aquí volvemos a cerrar hasta el tobillo, ¿vale? Vais haciendo así un poquito para que se vaya quedando simétrico. Después en el entintado ya podemos darle un poquito más de estilización. Y bueno, ¿qué nos faltaría? Los brazos, evidentemente. Bueno, para los brazos realmente van situados en las alturas de la parte superior. Van desde la cabeza 2 hasta la 5. Lo voy a anotar en este lado de aquí. Lo que son los brazos van desde la cabeza 2, 3 y 4. Y las manos van en la cabeza 5. Así, anotaros esto para tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a marcar el codo, va a ir en la línea de cintura, con una circunferencia más pequeñita que el hombro, pero tampoco muy pequeña porque después la muñeca va a ser un poquito más pequeña. Y después la muñeca va a ir un poquito por debajo, a la que voy a marcar el límite, un poquito por debajo de la línea de cadera, que sería de la cabeza 5. Y ahora la mano llegaría hasta el final de la cabeza 5, incluso un poquito menos si queréis, para que nos queden muy grandes. Por eso yo también bajo un poco la muñeca. Y las manos ahora mismo, como son un poquito más complicadas, podemos hacer simplemente unas estructuras iniciales. Esta sería el dedo pulgar y esta sería un poco la representación del resto de dedos. Podemos dibujarnos algún que otro dedo por la parte de atrás, una cosa así, pero vamos, ya digo, con que dibujéis esto es suficiente. Y ahora vamos a dibujar lo que son los huesos, que va desde el hombro hasta el codo y del codo a la muñeca. Que esa línea pues parte más o menos desde la mitad de la articulación del hombro. Y ahora para cerrar esto vamos a marcarnos una línea que vaya a la parte exterior de la articulación del hombro hasta la del codo. Y para la parte de abajo, si yo parto de aquí me va a quedar un brazo muy pequeño, entonces en el límite de la cabeza 2, que sería esta línea de aquí, más o menos ahí incluso un poquito más abajo trazo la otra línea.
para que quede bien. Y sobre todo que lo que es la zona de la axila también quede un poco donde inicia el dibujo del pecho. Y ahora en la parte baja del brazo pues podemos hacernos también otra línea como hicimos en la cabeza 7 para darle un poco de forma al brazo. Como esto es un figurín femenino, tampoco queremos darle demasiada estructura, digamos, hacer aquí algo muy marcado, sino que quede un poquitín como más suave. Bueno, así nos quedaría lo que es la estructura general del figurín. Ahora vamos a pasar a entintar, ya que lo tengo todo estructurado, voy a pasar a darle forma. Voy a empezar por la cabeza y la cara. Ya digo que voy a hacer otro vídeo donde os enseñe cómo dibujar la cara, cómo colocar las proporciones, dónde van los ojos, la nariz, la boca y todo eso, para poder hacerla bien, al menos como yo lo hago. Y así no me detengo mucho en este vídeo porque aquí lo que nos importa es el cuerpo en general. Y sobre el segundo tercio voy a marcar una línea discontinua más o menos a la mitad, donde voy a hacer, lo voy a dividir en 5 partes. Una va a estar libre, una con ojo, una libre, una con ojo y una libre. Entonces en estos dos espacios de aquí voy a dibujarme los ojos. En la línea superior, que es donde delimita el primer tercio con el segundo, me voy a dibujar las cejas. En la parte, digamos, que delimita el segundo tercio con el último, irá la nariz. Yo ya digo que las caras las hago muy simple, muy sencilla, porque realmente en un figurín pues tampoco nos permite hacer mucho más. La boca irá situada en el último tercio, marcamos la mitad y de la mitad superior volvemos a marcar otra mitad, que va a ser el labio superior e inferior. Y en la mitad es donde tenemos, digamos, la boca, donde cierra. La forma de la cara ahora mismo no le da una forma muy realista, pero bueno, aquí tendríamos por ejemplo la raíz del pelo. En la altura de los ojos tendríamos la parte plana, aquí iría en curva. Y ahora más o menos hasta la altura de la boca vamos a ir metiendo la cara para dibujar la mandíbula. Y aquí con una forma de pico. Y las orejas irán más o menos a la altura de los ojos, ocupando también casi un tercio al completo. Y después ya hacemos la forma de la cabeza. Más o menos así nos quedaría la cara. Importante acordaros de hacer la forma de la cabeza, que esto lo hacemos después, una vez que hemos hecho las proporciones, porque no entraría dentro de las proporciones, sino que va aparte. Ahora, el cuello, para que nos quede más bonito, vamos a seguir las líneas, pero haciéndola ligeramente curva hacia adentro. Ahora aquí, para marcar la clavícula, podemos hacer una pequeña V seguida de la clavícula. Buscamos la parte del hombro. Aquí ya vamos intentando que las líneas no sean tan rectas, sino que sean un poquito más curvas. Para el pecho es importante que, sobre todo en la parte exterior de cada lado, es donde más vamos a incidir con el trazo. Hacemos como una curva donde está la línea de la cabeza 2, una pequeña curvita de la axila y ahí. ¿Vale? Para que coja parte del costado. Podemos terminar de redondear así. Ahora el costado vamos a marcar así, vamos a meter un poquito la cintura, que quede curvo, la cadera vamos a sacarlo en forma curva. Ya después con la práctica le podéis dando más estilización y demás. Para los hombros vamos a seguir donde nos hayamos quedado con la clavícula, siguiendo la articulación para que todo quede con sus medidas exactas. Y con una curva muy suave vamos curvando, nos metemos un poquito aquí en la parte superior y seguimos hacia abajo. ¿Vale? Que el hombro no quede recto. O
sea, que no quede así, sino que quede así y así. Una curva muy ligera, que no quede muy musculado porque es un cuerpo femenino al fin y al cabo. Y ahora terminamos de dibujar el brazo por esta zona de aquí, que vaya un poquito más recto, pero siempre una pequeña curva suave. Y la parte interior del brazo igual, nos vamos hasta aquí, hasta el codo. Aquí podemos sacarnos un poquito. Y también es cuestión de que en el entintado, si vemos que hay una parte que nos ha quedado como más gordita o poco estética o lo que sea, pues le podemos ir estilizando y metiendo un poco. La mano, por ejemplo. Y para el codo podemos hacer, por ejemplo, aquí 2 líneas para marcarlo. Y con el otro brazo igual. Ahora para el ombligo lo vamos a hacer un poquito por debajo de la línea de cintura, pero un poquito solo. Y podemos dibujarnos, por ejemplo, una ropita interior. En la zona aquí de la entrepierna vamos a dibujar la parte del pubis. Porque ahora las piernas, aunque nosotros la hayamos trazado justo hasta la línea del eje central, la vamos a separar un poquito. Y ahora para las piernas continuamos desde el trazo que habíamos dejado en la cadera hasta la rodilla. En la rodilla podéis trazaros como una especie de paréntesis, pero muy suave, porque si no queda muy marcado y a mí al menos no me gusta. Y lo llevamos hasta ahí, para así también delimitar un poco lo que es el ancho de la pierna. Y aquí en la parte interior de la rodilla, para hacer un poquito lo que es la forma de la parte de la pantorrilla, pues trazamos una pequeña línea así, dejando que el bolígrafo termine solo, y dibujamos aquí la formita que le habíamos dado. Procurar que nos quede muy ancha porque si no va a quedar un poco raro. Como digo, en forma curva. Si le damos un poquito de forma de pierna. Y en la parte de los tobillos podemos hacer aquí en cada lado lo que es una especie de piquito, que será como el hueso. Dibujamos el pie y lo dibujamos como un tacón. Bueno, en ciertas zonas podemos dar un poquito de forma, por ejemplo aquí una pequeña línea así, otra así, a la propia forma de la rodilla. Aunque después también con los propios colores podemos ir dándole forma. En el abdomen, por ejemplo, también. Y bueno, aquí como os digo, si veis que os ha quedado la cintura como muy rectilínea, podéis meteros un poquitín más. Podéis ir rectificando. Ya un poco vosotros vayáis viendo. Si el pecho también os ha quedado raro, lo podéis hacer, pero bueno, así en principio está bien. Podemos dibujarnos también algunos detalles, como por ejemplo la parte del cuello y la parte central, aquí también. Esto ya ir detallando un poco a vuestro gusto. Nada más, este sería nuestro figurín. Ahora mismo, como veis, tiene como muchas líneas. Podéis borrar todo lo que hayáis hecho a lápiz y ya os va a quedar con un acabado mucho más limpio. Y nada, ahora lo que tienes que hacer es poner esto en práctica. Puedes descargar también la plantilla que te dejo del enlace a mi blog y hacer todos los figurines que necesites hasta conseguir el acabado que tú desees. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado, que te haya servido. Como siempre digo, si tienes cualquier duda, comentario o sugerencia, no dudes en escribirme en los comentarios porque yo estaré encantada de ayudarte. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!